Los números municipales, ese es el tema, intentar develar cuál es el estado actual de situación financiera y económica del municipio. En el contexto actual se ha pedido la prórroga de la emergencia económica y financiera de la municipalidad, que está vigente desde el 2003, se prorrogó en 2015 y ahora se pide de nuevo en el 2017 para el 2019. Y en este contexto vamos a charlar con una de las integrantes del Tribunal de Cuentas para ver cuál es la situación y cuál es la visión desde la oposición del Tribunal de Cuentas sobre los números municipales. Marcela Villa, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Marcela, ¿por qué se pide la prórroga de la emergencia económica? ¿Cuál es la visión de ustedes desde el Tribunal de Cuentas? Bueno, la ordenanza de emergencia económica, como bien vos dijiste, se creó con un objetivo en el año 2013, cuando los juicios al tan mentado impuesto a la valija ya eran un hecho, que se perdían, y había que blindar al municipio. Ese era el espíritu y el origen de esa ordenanza. Esa ordenanza cuenta con muchos ítems donde el Estado necesitaba blindarse para no entrar en un déficit financiero que iba a ser de alto impacto. Que los juicios no terminan afectando exactamente la economía a pesar de que había sido tan cuestionada esa ordenanza del impuesto a la valija, donde no solamente la oposición la cuestionábamos, sino las instituciones, el centro comercial, bueno. Recordemos que ese impuesto era a las empresas. A las empresas de extraña jurisdicción. Que no tenían ¿sí? sede en Río Tercero, pero que operaban. Bien. Esa ordenanza se aprueba, como bien vos dijiste, en 2013, y esa, digamos, para equilibrar las cuentas, esa era una herramienta que el municipio, la gestión tenía para, por ejemplo, revisar contratos de servicios, revisar todo lo que era gasto, llamémosle innecesario, o achicar gastos, y fundamentalmente blindar, digamos, los ingresos municipales para que no fueran retirados por los juicios que se perdían, que estamos hablando de juicios millonarios. Exactamente. ¿sí? Esa ordenanza nunca se cumplió en su espíritu. Sí, en la cuestión de llegar a acuerdos con esta cuestión del impuesto a la valija, pero nunca se revisaron los contratos onerosos y leoninos que el Ejecutivo, que este Ejecutivo, que es el mismo que del 2013, tiene. Nunca revisaron, nunca bajaron, por ejemplo, el gasto en publicidad oficial, y esto no lo digo yo, si uno vuelve a, digamos, a los archivos, el que era secretario de Gobierno en su momento, actual secretario de Obras Públicas y de Hacienda, el señor Marco Ferrer, él lo decía en los reportajes, que iban a revisar el gasto de la publicidad, que iban a revisar los contratos. Bueno, llegó el año 2015 y hubo que volver a prorrogarla, y lógicamente llega el 2017 y se vuelve a prorrogar, y esto, desde mi punto de vista, va a ser una prórroga in eternum, porque es muchísimo el dinero que el municipio ha perdido gracias al doctor Luis Brouwer de Koning, intendente, que aprueba, y a sus concejales, ¿sí? En ese momento, que aprueban esta herramienta que destroza las finanzas del municipio. En este contexto, ¿cuál es hoy la situación del municipio económica? Porque uno ve, por ejemplo, se está hablando de este fondo para el deporte para conseguir 15 millones de pesos, pero en un presupuesto tan grande de 600 y pico, 700 millones de pesos, 15 millones no es nada, hay gastos de vehículos para distintas áreas. ¿Cuál es hoy la situación del municipio? Es complejo. ¿sí? ¿Tienen ustedes noción desde el Tribunal de Cuentas? Desde el Tribunal de Cuentas, solamente en mi caso, por ser la oposición, yo tengo acceso al dinero que sale, al gasto que se compromete y se ejecuta. Pero yo no tengo la posibilidad de tener acceso a lo que ingresa, ¿sí? Al dinero que ingresa al municipio. Yo no cuento, por ejemplo, con una herramienta que debería ser básica en todo Tribunal de Cuentas, que es mensualmente tener un presupuesto ejecutado a la fecha para decir, bueno, a ver cómo es el estado de las partidas, porque vos no te olvides que un presupuesto es lo que presupones que vas a recaudar, lo que presupones que vas a gastar. Si vos hoy, que tenés un presupuesto con 2 rectificaciones, que inicialmente era de 646 millones y ahora se ha ido a 678 millones,
Sí, digamos, lo que sale está legalmente, porque el Tribunal de Cuentas controla la legalidad del gasto, no la oportunidad del gasto, la conveniencia del gasto o el mérito. Y eso es muy loco, o sea, muy loco, y porque vos imagínate que yo como tribuno de cuentas necesito hacer un pedido de informe, lo tengo que presentar al tribunal cuando estamos sesionando, pues somos un cuerpo colegiado, y si los dos tribunos del oficialismo no lo aprueban, ese pedido de informe queda rechazado. Entonces yo me tengo que presentar como la ciudadana Marcela Villa, a hacer el camino de la Ley de Información Pública, que no te contestan o te contestan lo que quieren, o te dicen que te remitas a los boletines oficiales, cuando los boletines oficiales tienen decretos que van saltando, no tienen correlatividad, la información no está cargada en tiempo y forma, y vos necesitas saber lo que hay en la partida de desagües hoy y no lo podés saber. No tenés información. No tenés la información, y eso es gravísimo porque, y esto no lo digo yo, lo ha dicho el secretario de Comunicación, por ejemplo, en programas televisivos, lo ha dicho acá en tu programa, lo ha dicho en otros programas. Por ejemplo, yo no puedo pedir como tribuno de cuentas, ¿sí?, un informe. Lo tengo que pedir como cuerpo colegiado. Pero el presidente del Tribunal de Cuentas sí puede ser consultado para elaborar la ordenanza de presupuesto tarifaria impositiva, cuando el Tribunal de Cuentas es un poder independiente, como lo es el Consejo y como lo es el Ejecutivo. ¿Hay transparencia en el gasto municipal, desde tu mirada? A ver, vuelvo a decirte. Que no es lo mismo que legalidad. Vuelvo a decirte, los trámites que llegan al Tribunal de Cuentas tienen que cumplir una serie de requisitos que se cumplen. Bien. A ver si nos entendemos. Bien. Se hace un pedido de abastecimiento, se hace una orden de compra, viene el compromiso de pago, se visa, se realiza y se efectúa la compra, viene la orden de compra, se abona y viene el control posterior donde figura que fue abonado con el cheque tanto, el día tanto. O sea, esa transparencia, si vos le querés poner ese nombre, está. Bien. Pero es administrativo. ¿Cómo hago yo para saber que se gastaron un tambor de 80 litros de asfalto líquido? ¿Cómo hago yo para saber que esos 80 líquidos están en los baches de la ciudad? ¿Cómo lo controlo? Por supuesto, el secretario de Obras Públicas, cuando llega la orden de pago, tiene que certificar eso. Pero vuelvo a decirte, tiene que ver con una visión de el criterio. Ellos, a mí, por ejemplo, en todas las actas me ponen, pues yo rechazo muchísimas cosas, que yo no puedo hacer juicio sobre la oportunidad del gasto, ¿sí? Pero no es hacer juicio sobre la oportunidad del gasto. Hay cosas que hay que revisar. Hoy nos tienen entretenidos con un fondo para el deporte, cuando en realidad hay temas mucho más importantes. Primero porque ese fondo es totalmente inconstitucional. Una tasa, ¿sí?, tiene que sí o sí necesariamente brindar una contraprestación. Ese dinero tiene que cumplir un circuito administrativo. No es que quienes estén al frente de ese fondo van a poder controlar la legalidad del gasto. No. Ese dinero va a ingresar a una partida, pero la discrecionalidad la tiene el funcionario que firma. El proyecto de ordenanza del Fondo de Desagües, que ahora quieren hacerlo Fondo para el Deporte, no tiene ni siquiera un criterio de distribución. Vos no me podés decir 50% para los clubes, 28% para para instituciones intermedias, 22% para otras instituciones. ¿Cuál es el criterio con respecto a la distribución? ¿Quién va a determinar que ese 50%, el 3% le va a corresponder a este club? O sea, ¿cuál va a ser? Bueno, en eso de definir el criterio tampoco está claro cuáles son los argumentos para destinar fondos a un gasto y a otros no. Me acuerdo cuando hablábamos con el intendente, decíamos que él me decía, gastar 400.000 pesos en un vehículo es porque podíamos hacerlo. Sin embargo, en lo que va del año se han pedido 2 veces fondos para pagar sueldos, que más o menos es ese monto. Entonces,
¿Cómo se entiende eso? Bueno, ahí vuelvo a decirte, ahí es donde ellos, o sea, ahí es donde yo disiento. No solamente se gastaron 430.000 pesos en un Citroën C4 para intendencia, sino que ahora se gastan 325.000 pesos para una Duster, creo que así se dice, para obras públicas. O sea, pero sin embargo, tenemos, por ejemplo, médicos de APS, ¿sí?, donde hay una ordenanza que regulaba el pase a contrato y a planta, porque es una política de Estado, que hace 3 años que cobran 6.000 pesos. Y hay una secretaria, una administrativa, que es la esposa del secretario de Salud, que cobra 10.000 en una beca. O sea, hay una cuestión de discrecionalidad que es terrible y es nociva, porque vos le seguís cargando impositivamente a la gente, al ciudadano, y la distribución del dinero no es justa. Porque, por ejemplo, hace poquito se inauguró la Avenida Perón, una obra maravillosa, ¿sí? Pero no nos confundamos. El vecino no solamente paga la tasa a la propiedad, sino que también paga la obra. Podemos en otro momento discutir si corresponde o no corresponde. Pero te quiero decir que nunca se utilizó la herramienta emergencia económica para reducir verdaderamente los gastos que son excesivos y volcar esos gastos en educación, en deporte, en salud. Mira, yo te quiero mostrar algo. Este es el proyecto de ordenanza del presupuesto de este año. Vos tenés, digamos, por ingresos tributarios, tasas y contribuciones, el municipio tiene presupuestado recaudar el 38%. Y en las principales partidas de gastos, de personal, tiene presupuestado gastar el 40%. Cuando yo digo personal, hablo de planta política, planta permanente y contratos, ¿sí? Y tiene presupuestado 600 personas entre planta política, autoridades superiores, contratos y planta permanente. 600 personas. Pero no está presupuestado acá las 407 becas, las casi 70 locaciones de servicio. Entonces, partimos de un déficit desde el vamos. Lo que se va a recaudar en impuestos no va a alcanzar para pagar el personal de entrada. No va a alcanzar, ¿me entendés? Entonces, ese es el problema cuando uno no tiene acceso a la información. Porque yo no sé, no puedo decirte, se hacen manejos de partidas diferentes. No lo puedo decir porque no me consta, ¿sí? Porque no tengo acceso. Pero sería necesario conocer esa información. Pero por supuesto. Y ni hablar si estuviera público. Un gasto del presupuesto público, por ejemplo, en Internet, permanentemente, que uno pudiera ir confirmando los datos. Yo me pregunto, ¿hace falta? ¿El secretario de Obras Públicas necesita una Duster? Cuando hoy no tenemos una cosa clara, por ejemplo, no tenemos el municipio, un municipio grande, no tiene, por ejemplo, una ambulancia. Por ejemplo, te doy un ejemplo, donde estamos pretendiendo crear una tasa, cobrarle una tasa al vecino para financiar, digamos, y ayudar al deporte, cuando vos sabés que en un presupuesto, en una gestión municipal, hay diferentes secretarías. Cada secretaría tiene afectado una X cantidad de dinero. Deporte lo tiene. Tenemos el estacionamiento medido. El estacionamiento medido se creó con un objetivo, que era normalizar el tránsito de la ciudad y mejorarlo. Ese objetivo siempre se desvirtuó. Primero fue darle a las instituciones, después le agregaron ayudar a la gente que lo necesita, que está enferma, que nadie cuestiona eso, sino que vos tenés ordenanzas que no se cumplen. Está claro. Tenés la ordenanza de la Fundación Deportiva, la discutamos, porque fue una ordenanza aprobada por unanimidad, la discutamos, llegamos a la conclusión que nos sirve, deroguémosla, pero no sigamos creando cosas que no tienen sentido. Marcela, muchas gracias por este tiempo. Seguramente son temas que van a seguir en la mesa de debate y en la discusión. Nos parecía interesante tener tu mirada desde el Tribunal de Cuentas porque es por donde pasan la mayor cantidad de números.
Después veremos en definitiva a dónde llegan, a qué puerto llegan cada una de estas discusiones. Pero aparte, si me permitís, por favor. El presupuesto es algo que está dibujado, ¿sí? Por eso digo la importancia de tener acceso a la información. A mí me va a ingresar 100 y voy a gastar 100, ¿sí? La cuenta general es el reflejo de ese presupuesto dibujado. Ingresó 100, salió 100. ¿Yo por qué no la acompaño? Porque no puedo acompañar cuestiones que están perfectamente explicitadas en actas cuando no hay, no tenemos ese acceso a la información. Entonces, yo brego y pido por eso. Fíjate vos, también en este programa se habló a principio de año de la necesidad de rever el tema de la tasa del cobro a la tasa de la propiedad, donde acá había 3 presidentes de bloques. El presidente del bloque del radicalismo, del Frente Todos por Río Tercero y Desposible, donde el presidente del radicalismo se comprometió públicamente a discutir este tema. No se discutió nunca y hoy vuelve a estar en el Consejo sin ningún tipo de discusión. Y hay que estar atento a estas cosas, hay que estar muy atentos. La ciudadanía tiene que reclamarnos, a quienes ocupamos cargos públicos, nos tiene que reclamar esa información. Gracias, Marcela. Gracias a vos. Pausa y seguimos.